Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que se van conectando, tanto desde Bolivia como desde otros territorios, a este nuevo encuentro que realizamos en el marco de Hiwasa, Reinventar y Tejer Comunidad, en el que, como muchos ya sabréis, pues desde el mes de marzo venimos tratando de generar un marco de trabajo colectivo en el que poder compartir herramientas, experiencias y metodologías que nos puedan ser a todos de utilidad para reimaginar nuestros entornos urbanos desde un enfoque de sostenibilidad, entendido en un sentido amplio, aunque también ha habido sesiones, como el caso del anterior, en la que nos acercamos a lo rural. Y bueno, ya aprovechamos para invitaros también a todos los que no hayáis participado en anteriores sesiones a que, si os interesa, podáis revisarlas en nuestro canal de YouTube, donde ya están todas alojadas. El programa Hiwasa está coordinado por Ricky Projects, conformado por Susana Moliner y David Pérez, a quienes podéis ver en pantalla, y se va enriqueciendo en los encuentros que vamos teniendo en los sábados. Este ya es el quinto, al cierre de cada módulo, con diferentes expertos iberoamericanos que nos están ayudando a amplificar las conversaciones a través de sus experiencias y sus prácticas. En el encuentro de este sábado, que lleva por título Cómo poner en marcha talleres colaborativos en entornos urbanos, nos acompañan Virginia Brusa desde Argentina, Ana Gutiérrez desde el Lab 11 y Nómada Urbana desde Santa Cruz, acá en Bolivia, y Matías Verderau del colectivo Lich en Innovación Social, con sede ahora mismo en Barcelona, quienes nos van a estar compartiendo sus experiencias, las prácticas que han ido desarrollando en diferentes territorios para acercarnos a la diversidad de posibilidades que sirven como base para el desarrollo de los talleres y los laboratorios colaborativos. Como siempre, nos acompañan los participantes de Hiwasa, que han estado formando parte de este quinto módulo, quienes también van a estar enriqueciendo la conversación con preguntas y comentarios. E igualmente aprovechamos a todas las personas que nos estáis siguiendo a que igualmente os podáis sumar, ampliar la conversación a través del chat que encontráis acá en Facebook, y que iremos compartiendo tanto con nuestros compañeros de Grigre como con nuestros invitados. Y, por supuesto, como siempre, pues agradecer a todas las personas que hacen esto posible, a Susana y a David por el compromiso y la implicación, a mis compañeros Denis y Martín, que también nos están apoyando en la parte técnica para que todo esto sea posible, y a todos los participantes de Hiwasa. Así que cuando queráis, Susana y David, vamos empezando con la conversación. Mil gracias. Muchísimas gracias, Marta, y gracias también al Centro Cultural de España de La Paz por darnos esta oportunidad en este quinto módulo, ¿no? Llevamos desde el mes de marzo intentando, pues eso, compartir estas preguntas sobre cómo entretejer comunidad en los entornos urbanos a través de, pues, una parte formativa, ¿no? Con una veintena de participantes maravillosos que nos van acompañando desde marzo, y con un conversatorio por cada mes, público y abierto a cualquiera, en la que compartimos un poco estas cuestiones sobre cómo activar estos procesos participados en la ciudad, con invitados e invitadas de diferentes países iberoamericanos. En este caso tenemos, como había comentado Marta, tanto a Matías, Ana y a Virginia, que estamos muy, muy felices de contar con ellos. Y en este módulo y en este conversatorio de Hiwasa hemos estado trabajando y compartiendo cómo activar esos espacios de trabajo compartidos a través de esa, 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 esa metodología, ¿no? o ese formato de laboratorio ciudadano, y en concreto cómo poner en marcha talleres colaborativos, talleres de prototipado, talleres donde de alguna manera convocamos diferentes perfiles de personas para poder desarrollar ideas que han sido propuestas por la ciudadanía, y que gracias al apoyo de un equipo de personas pues van a generar una primera versión como una respuesta a esas preguntas que se recogen a través de un trabajo de mediación por parte del Laboratorio Ciudadano. Así que en este conversatorio vamos a intentar de entender cuáles son esas fases de los talleres de colaborativos, qué implica el prototipado, cuáles son los desafíos que implican esa apertura a la ciudadanía sobre preguntas claves de cómo vivir, ¿no? De una manera más sostenible, como comentaba Marta, en las ciudades. Nada, y de alguna manera, pues un poco el trabajo que has estado desarrollando con estos 5 proyectos que se han ido desarrollando durante estos módulos de Hiwasa. Si quieres, David.
Sí, pues por introducir así brevemente cuáles son los 5 grupos de trabajo, ¿no?, que se han conformado a lo largo de estos 5 módulos, ¿no? Pues nos gustaría comentar brevemente pues, cuáles son un poco las temáticas bueno, los objetivos y también cómo los participantes, ¿no?, que están conformando cada uno de estos 5 grupos. Tenemos pues, además grupos que están trabajando en 4 ciudades diferentes, ¿no? Hay 2 grupos en La Paz, un grupo en Cochabamba, otro grupo en Oruro y otro grupo en Santa Rosa de Yacuma. En Cochabamba están trabajando el grupo con el laboratorio que se llama Transmigrante, Refugio Temporal Itinerante, y que está conformado en este módulo por Tika, Pamela, Richard, Olimpia, Nicole y Paola, aunque ha tenido otras personas que han ido entrando y saliendo a lo largo de los módulos, al igual que el resto de grupos, ¿no? Y en concreto Transmigrante están trabajando en el desarrollo de un laboratorio que tiene que ver con la habitabilidad de las personas que no tienen un hogar fijo, ¿no? Que están en situación pues, de nomadismo o que están asentados de manera irregular o temporal en algunas partes de la ciudad, ¿no? Y están trabajando en concreto en un asentamiento que se llama Tacoloma, en Cochabamba, y bueno, pues ahora mismo eso, pues ya desarrollando los talleres colaborativos, ¿no? En Santa Rosa de Yacuma, el grupo Drama Amazónica, que en este módulo están trabajando en este equipo Brenda y Liliana, aunque han tenido otros integrantes a lo largo de los módulos. Trama están trabajando en una propuesta que tiene que ver con el desarrollo de propuestas en torno al turismo, pero con un enfoque de recuperación de espacios a nivel ambiental y a nivel urbano, y desarrollo de capacidades y también incorporación de las saberes y habilidades de las personas que ya habitan el territorio a través de estas propuestas, ¿no?, de turismo local y sostenible. El grupo de Raíces Vivas, que están trabajando en Oruro principalmente, aunque también tenían una pata, ¿no?, de su laboratorio en La Paz, y están conformado el grupo en este módulo por Marisol, Miguel, Patricia, Sofía y Verónica. Bueno, su propuesta tiene que ver con la puesta en valor de saberes tradicionales que se relacionan con fiestas como el carnaval, el Gran Poder y otras festividades tradicionales, ¿no? Y cómo pues, actualizar y relacionar esos saberes con el momento presente, ¿no? El grupo Mirarte, que están trabajando en La Paz en torno al espacio del mirador Kirikiri, que es el nombre del laboratorio es Mirarte, Artes Urbanas Tejiendo Comunidades del Cielo, y conformado en este módulo por Ximena, Carmiña, Rocío, Naira, Cecilia y José Luis. Y bueno, están trabajando en cómo desarrollar este espacio del mirador de Kirikiri, ¿no? Como una especie también de prototipo, ¿no? Porque como desde el punto de partida, ¿no? Pues hay muchos espacios similares en la ciudad de La Paz, ¿no? Miradores, espacios en alto que pues tienen unas problemáticas y unas potencialidades específicas, ¿no?, para desarrollarse como espacios de activación cultural, y están trabajando en cómo entroncar también con el territorio de cercanía del propio mirador, ¿no? Y por último, el grupo Sembrando Oxígeno y Cosechando Salud, que está compuesto en este módulo por Silvana, Rita, Bárbara, Gaba, Carmen y Andrea, y que pues a lo largo de estos módulos han estado desarrollando una propuesta que se ha centrado sobre todo en el sector de Alto Obrajes en La Paz, bueno, que ya tienen pues, localizados, pues al igual que los otros grupos, ¿no? Pues ya localizaciones muy concretas donde querrían desarrollar, acoger los talleres, un terreno en el que les gustaría como incidir de manera directa, ¿no? Y su propuesta tiene que ver con muchas, tiene varios ejes de desarrollo y como relacionados entre sí, ¿no? Pero sobre todo con la siembra de especies autóctonas, su relación con actividades formativas y desarrollo cultural, y cómo esto tiene que ver también con la salud comunitaria, ¿no?, y la responsabilidad.
Pues muchísimas gracias, David, por hacer ese resumen así sintético, ¿no?, de cada una de las propuestas en las que hemos estado trabajando en los diferentes módulos, pero en este concreto en lo que se refiere a los talleres. Y hemos invitado pues a Ana, a Matías y a Virginia pues para que nos comenten un poco las fases y los elementos imprescindibles en los talleres de prototipado que nos permiten potenciar la diversidad, la hospitalidad y la riqueza del ecosistema de proyectos que de alguna manera se proponen en nuestros laboratorios ciudadanos. Y en el caso de, comenzaremos con Virginia, porque en el caso de Virginia ha estado implicada en varios proyectos de laboratorios ciudadanos en Rosario, en Argentina, y además el año pasado con pandemia, igual que el Lab 11 con Matías y Ana Gutiérrez, que nos comentarán después, pero empezaremos con Virginia Brusa, que es docente e investigadora, diseñadora de metodologías colaborativas. Es coordinadora del Labs de Innovación como Ideatorio, que, como comentaba, se realizó el año pasado en colaboración con el Centro Cultural Parque España de Rosario, y Data Lab con la Universidad de Rosario. Participa en diferentes redes regionales por los datos y el gobierno abierto, los derechos digitales, las infraestructuras democráticas y la innovación ciudadana. Así que cuando quieras, Virginia, te pones la cámara y el micro y nada, y con muchísimas ganas de escucharte y saber un poco cuáles son esas buenas prácticas para los talleres de prototipado bueno, para que nos sigan inspirando tanto a los participantes de Higuasa como para todas nosotras y podamos ahí seguir avanzando. Cuando quieras, Virginia. Bueno, muchísimas gracias. En principio, muchas gracias por la invitación, Susana, David, al Centro Cultural de España de La Paz. Un placer estar compartiendo hoy con todos ustedes desde aquí, desde Rosario, muy cerca del río Paraná, así que es un placer para mí. Voy a empezar compartiendo pantalla, así vamos comentándole, o voy comentándole de qué se trata esto. Bueno, como comentaban al principio, ahí se ve bien, ¿no? ¿Y me escuchan bien? Sí, perfecto, Virginia. Ok. Gracias. Por las dudas, cerciorarnos de eso. Bueno, en este módulo la invitación partió, digamos, como para pensar o repensar o compartir con todos ustedes, con todos los proyectos que de ya también muchísimas felicitaciones porque son muy interesantes, ¿no? Todas estas perspectivas y cómo pensar la cultura, repensar la cultura, el espacio público. Y bueno, justamente cómo en este módulo 5 del proyecto Higuasa, cómo pensarnos y cómo pensar talleres colaborativos, ¿no? Procesos de prototipado. Y en ese sentido me parece siempre también importante, interesante, como compartir cuál es mi punto de partida, cuál es nuestro punto de partida, para poder después comprender, ¿no? Lo que uno lleva en la mochila para poder hablar, ¿no? Y desde dónde uno hace y les comenta todas estas cuestiones, ¿no? Y es así que mi acercamiento a todos estos temas en realidad partió más que también de la colaboración, ¿no? Allá hace mucho tiempo atrás, y también se dio en la virtualidad. O sea, también se dio trabajando con comunidades de distintos organismos de Naciones Unidas a través del monitoreo de elecciones, de monitoreo de crisis, de emergencias y demás, con distintos participantes alrededor del mundo, pero todo en la virtualidad, ¿no? Haciendo mapeos colaborativos, y eso fue realmente como un cimbronazo, ¿no? Una ruptura de cómo pensar. Imagínense, casi una década atrás, con distintas, no teníamos las herramientas tal vez digitales de comunicación que tenemos ahora, pero cómo plantear los distintos trabajos colaborativos y de equipos con la gran diversidad de lingüística, de recorridos, de saberes, ¿no? De problemáticas de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esta cuestión híbrida también del territorio que siempre está presente cuando nosotros trabajamos en lo digital, fui acercándome también a estos cruces, ¿no? de la innovación, cruces disciplinares, cruces de saberes, para poder entender que siempre hay que poder tender puentes y poder pensar
digamos, muchas veces a estas fronteras que existen, estos trabajos en silos que tal vez muchas veces vemos cuando queremos tipificar, categorizar o pensar la innovación, que la frontera será una membrana que nos permita desafiarnos, que nos permita traspasarla, ¿no? Entonces, desde allí también hay todo un cierto recorrido de siempre repensar, y a través también de distintos trabajos en relación con la innovación, con laboratorios de innovación, tanto sea laboratorio hereditario con la cooperación internacional aquí en Rosario, o mismo en laboratorios, digamos, que he creado aquí en la universidad. Eso implica también siempre estar reflexionando qué sucede con la innovación, ¿no? Qué sucede con los actores que están implicados en la innovación. Y allí les quería compartir, como para ir partiendo, ¿no? Y pensando el marco, tal vez el contexto, el enfoque, para pensar un taller o fases de prototipado para un taller colaborativo, cuál es nuestra posibilidad o nuestra faceta, nuestro enfoque de cómo pensamos la innovación ciudadana. Y todo ello también surgió en el 2020, ¿no? Cuando sucedió esto de la pandemia, del COVID, de la COVID, bueno, cómo justamente hacer frente a la no presencialidad y a esta paradoja de la cercanía a través de las pantallas, ¿no? Y también como una forma, a través de esta definición que surgió, y ahí también estuvimos con Susana, que surgió a través de un espacio colaborativo que se llama el Colaboratorio, donde estuvo implicado también el Media Lab, el City Lab de España, de cómo entender la innovación ciudadana, no poniendo el énfasis en el, digamos, en el objetivo o en el sujeto, sino también en, justamente en la ciudadanía. Y todo ello lleva a pensar en, bueno, cómo trasladamos estos enfoques de innovación, tal vez a algún espacio o algún proyecto, ¿no? Y habitualmente pensamos en laboratorios, ustedes allí también lo están pensando, ¿no? Y bueno, es sumamente importante también cuando una institución, cuando nuestro barrio, cuando nuestro club, cuando nuestro espacio de trabajo piensa en un laboratorio, pensar en qué, cómo queremos trabajarlo, ¿no? Si también mi laboratorio va a ser un laboratorio pop-up, digamos, ¿se acuerdan de esos libros que se abren y se cierran? O sea, un laboratorio que tiene un objetivo específico, que va a aparecer en un momento y desaparece, pero eso es posible, lo podemos plantear así, o un laboratorio que implica para mi institución o para mi organización que sea una interfaz entre actores, que sea una interfaz entre el saber y el hacer, que sea esa membrana, como decíamos anteriormente, que nos permita traspasar ciertos preconceptos, ciertos cambios o ciertas problemáticas que queremos justamente profundizar o potenciar a través de nuestro trabajo en los labs. Por supuesto que empecé hablando de innovación y de laboratorios porque un elemento de toda esta trama, ¿no? Es cómo poder pensar un taller de prototipado, un taller colaborativo, pensando en cómo habitar esa colaboración, sea en un proyecto o sea en un laboratorio, ¿no? Si nosotros trabajando nos damos cuenta que este laboratorio que implica un concepto, un enfoque de innovación, no está realmente, bueno, promoviendo la colaboración, bueno, entremos en dudas, algo está pasando allí, ¿no? Tenemos que volver a preguntarnos qué propósitos tenemos y realmente si mi proyecto o mi laboratorio, bueno, está planteado de la forma que tendría que ser. Porque tenemos que nunca dejar o nunca tener como norte que por más que la innovación y la colaboración se transmita de muchas formas, pueda establecer procesos, prácticas,
puede estar en un espacio como un laboratorio, siempre tiene que tener como norte también que hay personas que lo habitan, que hay afectos, que hay saberes, que lógicamente hay ciertos elementos concretos que tenemos que tener en cuenta, como la documentación, la metodología y por supuesto el proceso de prototipado, pero que digamos, este objetivo o este propósito de establecer en mi laboratorio un taller colaborativo, tiene que empezar a identificar, bueno, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos, realmente estoy haciendo un proyecto o estoy haciendo un prototipo, ¿no? O tal vez este taller colaborativo, de este taller colaborativo, no surja directamente un prototipado, un proceso de prototipado, como a lo mejor este ejemplo que les traigo de Cinépolis, que es un proyecto que surgió de un laboratorio de la provincia de Santa Fe de innovación pública, que en realidad el prototipado vino después. Entonces, en realidad fue un proyecto colaborativo, no fue un proceso de prototipado, ¿no? Entonces, tener presentes esas cuestiones, ¿no? Tener presentes que si estoy trabajando o tengo como objetivo un proceso de prototipado en mi taller, necesariamente tiene que ser un taller, digamos, un proceso de escucha, un proceso en donde me lleve a hacerme más preguntas que respuestas, ¿no? Siempre chequeando, digamos, que, por ejemplo, y ahí voy a empezar como a especificar un poquito más algunos tips que fuimos haciendo en distintas instancias, distintos laboratorios, desde aquí, desde Rosario. Siempre tener en cuenta que nuestros participantes, cuando llegan a un taller, a un proceso prototipado, vienen con distintos recorridos, distintas trayectorias, que muchas veces tenemos que empezar desde cero, ¿no? Muchas veces es la primera vez que un participante se acerca a la palabra o al significado de prototipo, ¿no? Y eso es lo que también nos ha sucedido cuando hicimos ideatorio en Rosario, desde el CCP, en donde también empezar en estas prácticas, en estos procesos, a indagar cómo denominar las cosas, cómo nombrarlas, cómo también ponerlas en prácticas, ¿no? Y así es sumamente importante, por ejemplo, todo lo que nosotros podamos como organización, como diseñadores de metodologías, habilitar, ¿no? Habilitar herramientas, habilitar lecturas, habilitar haceres, ¿no? Digamos, cómo vamos, habilidades, ¿no? Herramientas, todo ello, el acompañamiento, la facilitación en un proceso de prototipado es sumamente importante. Y siempre tener en cuenta en el pre, en el durante y en el post de mi taller la documentación. Documentar en un papel, en el territorio o en una pantalla o a través de herramientas la diversidad. Mi prototipo final debe ser leído, debe contener esa lectura de la diversidad, ¿no? Y esta diversidad es la que también se vio cuando también presentamos ideatorio dentro de los laboratorios ciudadanos distribuidos el año pasado, organizado por el Media Lab Prado, que muchos de ustedes también aquí han compartido. Y allí tuvimos que realmente considerar un giro digital, ¿no? Y que esto también lo tenemos que tener en cuenta, más que nada en esta coyuntura, que abrimos y cerramos, digamos, las pantallas y vamos al territorio o vamos a nuestras compus, cómo pensar un proceso de prototipado enteramente en lo virtual, ¿no? Y eso nos sucedió el año pasado en muchas instancias aquí en Rosario, tanto con ideatorio como algunas otras experiencias desde la universidad y desde sociedad civil, en donde teníamos que encarar justamente todo lo que nosotros habíamos pensado para trabajar en territorio o para trabajar reunidos, ¿no? Alrededor de una mesa,
lo tuvimos que pensar en una pantalla, o cómo pensar la colaboración en lo digital, en lo virtual. Y allí tener muy presente que justamente tenemos que tratar de lograr esta paradoja, digamos, de la cercanía tan importante en época de pandemia, con la pantalla, ¿no? Cómo pensar, cómo cambiarnos el chip para no replicar exactamente lo que pensábamos en lo presencial a lo virtual, ya que ahí, por algunas experiencias, estaríamos cometiendo tendríamos ciertas limitaciones, ¿no? El espacio digital, el espacio virtual tiene sus connotaciones y por lo tanto hay que pensarlo desde otro lugar, de ponernos mentalmente, iniciar este proceso desde lo digital y no desde lo presencial, ¿no? Y allí, bueno, en la pantalla verán, nosotros trabajamos, cuando me tocó diseñar las metodologías, pensamos en cómo trasladarlas en lo digital, y por supuesto que, bueno, utilizamos ciertas herramientas que nos ayudaban, ¿no? Hasta este acompañamiento de los equipos, ¿no? En las fases del prototipado, hacerse preguntas, a poder diseñar el prototipo en lo digital, pero si hay que compartir un tips es que la herramienta viene al final, ¿no? Nuestro propósito, el equipo, los facilitadores, las problemáticas, el objetivo de por qué armar un taller es lo principal. Y luego viene, bueno, cómo plasmamos en lo digital todo este acompañamiento, todas estas preguntas, toda esta metodología. Y por supuesto que seguimos en este giro digital, que podríamos llamarlo, en las fases del prototipado, seguimos planteando cuestiones que tienen que ver con tener como centro el problema, o sea, tener como principal eje la problematización de lo público, la problematización de lo cultural, hallar, identificar, ¿no? Si queremos comenzar en un proceso prototipado, comenzar por el problema, y a partir de allí pensar tal vez en qué tipo de prototipo quiero plantear en este taller, ¿no? Si son prototipos que van a transformar o que van a plantear una mejora o un cambio, pero siempre tratando de vivenciar ese prototipado, de tener en cuenta que justamente en lo digital muchas veces nos encontramos con dificultades o con limitaciones de conectividad, de acceso, y por lo tanto plantear ciertas metodologías o prácticas mínimas, ¿no? Mínimas en cuanto a que no por la temporalidad, que no es que sean cortitas, o que sean breves, o que sean menores, sino que mínimas en el sentido de tener en cuenta nuestra infraestructura, nuestras posibilidades, ¿no? Nuestros desafíos, para que la tecnología no sea una barrera y sea justamente que nos provoque seguir preguntándonos, seguir estableciendo cruces en estos laboratorios. Cuando se propuso todo este tipo de metodologías a través de lo digital y de herramientas digitales, lo primero que hallamos es que las personas, los participantes, más allá de las orientaciones de estos procesos, le encontraba la vuelta y a lo mejor algo que se había propuesto para seguir con alguna funcionalidad de la herramienta, el participante la cruzaba con su saber y terminaba creando otra cosa, ¿no? Entonces, eso también lo interesante que percibimos, ¿no? Y esa flexibilidad y esa ductilidad que tenemos que concebir, ¿no? Cuando pensamos en lo digital, los prototipados, ¿no? Que también el participante, con lo dado, puede llegar a cambiar el eje de cómo utilizar una herramienta o cómo utilizar o recorrer nuestra metodología propuesta, ¿no? Y como para culminar, ya me dirán Susana, creo que me fui de tiempo,
Como para culminar ciertas cuestiones como tips finales de cómo pensar nuestros talleres, nuestras fases de prototipado centradas en la colaboración, es partir de nuestro contexto, partir más desde dónde, como comencé hoy, ¿no? Desde dónde estoy proponiendo mi taller, mi laboratorio, de qué tipo, ¿no?, de taller estoy hablando. Pensar que justamente la colaboración es vivenciarla. No es que nosotros vamos a dar en nuestro taller una guía, un manual de instrucciones con, bueno, hasta acá llegamos y seguimos con fases estancas, sino que la colaboración, digamos, se experimenta, se vivencia. Que las tecnologías, y allí algunos de los proyectos son muy interesantes en esto, ¿no?, que las tecnologías nos sirvan para seguir preguntando, ¿no? No para limitarnos o para justamente concebir fronteras en esta colaboración. La semilla, hablando de la ruralidad que comentaban al principio, pensar, por ejemplo, en una semilla como una tecnología, ¿no? Entonces, también abrir un poco la reflexión y el debate sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnologías en los laboratorios o en los procesos de prototipado, que justamente estas metodologías que nosotros como talleristas o como organizaciones o como participantes de un proceso prototipado, que estas metodologías nos sirvan como para provocarnos, ¿no? Para provocarnos en hacer, en cambiar, en transformar, que no justamente no nos dejen en una sintonía muy poco conectada con la diversidad. Y por supuesto que como finalidad creo que es sumamente interesante, y más en esta coyuntura, en que en todos estos talleres, en sus prototipos, en sus proyectos que han nombrado David al principio, que sea una forma, digamos, de interpelar lo público, de interpelar lo común, de repreguntarnos cuáles son los problemas, ¿no? Porque una fase de prototipado, tal cual la concebimos y tal cual creo que la concibe muy bien ahí el proyecto Shiwasa, bueno, tiene que ver con este enfoque, ¿no? Con una mirada crítica, también de cómo pensamos el territorio, de cómo pensamos el espacio público, ¿no? Entonces, creo que hasta allí podemos llegar, y cualquier cosa, bueno, como estas burbujitas, espero que en algún momento nos encontremos por allí, más allá de alguna pantalla. Muchísimas gracias. Y, lógicamente, seguramente van a surgir algunas preguntas y comentarios al final. Pues muchísimas gracias, Virginia. Ha sido súper interesante y súper inspirador, ¿no? Con esta cuestión de los espacios de laboratorios como espacios vivenciales, ¿no? No como en espacios formativos, y como lugares donde compartir preguntas, ¿no? Y seguir preguntando con escucha al territorio, ¿no? No he dejado de apuntarme apuntes y de nuevo muchísimas gracias por darnos estas pistas que todo lo que implica, ¿no? De cara también a lo público y lo común, estos tipos de metodologías que provocan, ¿no? Que me ha gustado mucho también, como lo comentabas, metodologías para provocar. Pues si quieres, Virginia, pasamos a la siguiente, que nos van a comentar un poco la experiencia de talleres de prototipado y de talleres colaborativos que surgieron también y que pudieron hacerse a pesar de todos los pesares el año pasado, justo también en momentos de pandemia, en Santa Cruz, en Bolivia, y para ello que fue el Lab 11, y nos va a hablar Matías Verderau, de Lichen Innovación Social, que es licenciado en Administración de Empresas, en Ciencias del Marketing y Máster en Branding. Sus principales campos de interés son la innovación social, los procesos de participación y empoderamiento comunitario, la ciencia ciudadana y la democracia cultural a través de la creatividad, la tecnología y la educación. Matías ha trabajado en diferentes países, entre ellos España, Chile, Colombia, Bolivia, y ha trabajado en diferentes proyectos europeos, y también, bueno, que la conexión también ahí con Ana surge del Fab Lab de Barcelona,
Y también nos acompaña Ana Gutiérrez, que es de Nómada Urbana, de Santa Cruz de las Sierras, Bolivia. Es directora de Nómada Urbana, es arquitecta y tiene un máster en Planificación Urbana y Sostenibilidad. Tiene experiencia en diferentes proyectos de recuperación de espacios públicos y de urbanismo táctico dentro y fuera de Bolivia, y desde el 2020 ha iniciado una etapa de proyectos de innovación urbana y social en alianza estratégica con otras organizaciones e instituciones, y actualmente trabaja con el equipo de Nómada Urbana en La Federal, un espacio recuperado para el ocio y la recreación en Santa Cruz, y desde ahí un poco que nos van a comentar un poco cómo ha surgido el Lab 11, así que nada, cuando queráis, Martín y Ana, gracias de nuevo de estar aquí y todo vuestro. Bueno, primero, muchas gracias al Centro Cultural de España en La Paz, a Grigiri Projects y a Kiwasa por esta invitación. Para nosotros es un honor, y además de estar participando en un programa tan interesante. Ana, ¿alguna palabra inicial? Sí, claro, muchísimas gracias por la invitación, y la verdad que nosotros como equipo, con Matías, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la experiencia, porque bueno, creo que este proyecto de Laboratorio Ciudadano exclusivamente ha tenido muchas creces, ¿no? Ha logrado como que consolidar el verdadero propósito de lo que es, y bueno, estamos contentos de compartir con ustedes. Súper, si les parece vamos compartiendo pantalla y les vamos contando un poco del Laboratorio Ciudadano. ¿Ahí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, Matías, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Súper. Bueno, entonces, a modo de introducción, bueno, nuestro Laboratorio Ciudadano se llamó el Lab 11, ya que estaba vinculado al Centro Histórico de Santa Cruz, al Distrito 11, y bueno, como decía Susana, un poco lo promocionamos desde Nómada Urbana, La Federal, Lichen, y también con el apoyo de la ESID, y dentro del contexto de los laboratorios ciudadanos distribuidos de Media Lab Prado el año pasado, igual que en el caso de Virginia. En un poco de contexto, nosotros con Ana hicimos un primer proyecto que se llamó la Incubadora Urbana, en el que hicimos un proceso de participación ciudadana relacionado sobre todo a temas de la pandemia, de movilidad, etcétera, relacionados al centro de Santa Cruz de la Sierra, y desde ese proceso sacamos ciertas conclusiones que luego nos dieron paso al Laboratorio Ciudadano, ¿no? Una de las principales conclusiones que salió de este proceso fue la necesidad de la revitalización del centro histórico y de Santa Cruz de la Sierra, obviamente, y sobre todo muy vinculado al tema de la cultura, ¿no? Ana, no sé si sí, bueno, escogimos trabajar sobre el centro histórico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque es como un distrito que contiene muchas situaciones, muchas problemáticas, pero que también contiene una comunidad bastante diversa en cuanto a poder tener diversas perspectivas sobre las ideas, ¿no?, que se pueden proponer para revitalizar el centro. Sobre todo también porque siempre se habla de la integralidad del desarrollo urbano, pero si hablamos de integralidad, entonces, ¿por qué siempre están arquitectos? ¿Por qué solamente están planificadores, no? El trabajo es fundamental cuando tenemos que incluir a sociólogos, psicólogos, artistas, pero sobre todo el común, que es la ciudadanía, ¿no? Entonces, el centro histórico en este momento se encuentra en un estado de deterioro, en un estado de emergencia, por lo que una de las pocas opciones que quedan para poder empezar a generar cambios a corto plazo es innovar. Innovar, y bueno, como siempre los centros históricos también como proponen ser el distrito cultural sobre todo, entonces hay muchas excusas por las cuales se pueden acudir a los centros históricos, y bueno, nuestro objetivo era como generar ese hacer en común a través de la experimentación de lo que fue la BONCE, con este proyecto que fue muy inédito, ¿no? Que la construcción ciudadana a través de la metodología, que Matías la va a explicar un poco más a detalle,
fue el tener una propuesta diferente para un distrito que ha sabido seguir siempre una línea mucho más tradicional, pero que se ha abierto, bueno, que se han abierto mucho a estos cambios, ¿no? Y parte de estos cambios post-COVID tiene que ver con que las construcciones culturales, de identidad, de proyectos, tiene que ser diversa. Sí. Un poco ya entrando más en el tema de las metodologías, yo creo que es importante como destacar que, como un poco lo que decía Virginia, las metodologías tienen que ser una ayuda, tienen que ser una guía, pero no limitar. Entonces, eso es muy importante, poder darle flexibilidad también al diseño de estos procesos y, bueno, al final usar sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero mucho criterio general, ¿no? Nosotros en el laboratorio, como estaba dentro del contexto también de los laboratorios distribuidos del Media Lab Prado, utilizamos esa estructura, esa metodología, que un poco en la primera parte ya teníamos este diagnóstico participativo del proyecto anterior, que era el primer paso, que es clave, o sea, a partir de una problemática real, de un diagnóstico donde se participa es fundamental para comenzar sobre cualquier cosa, si no empezamos a ver cosas que se repiten o que vemos comúnmente de soluciones que no realmente están conectadas o que no responden a necesidades tangibles, ¿no? Entonces ese primer paso es clave, el diagnóstico participativo, para poder levantar una problemática y trabajar sobre ella. Eso es el primer paso. Luego hicimos una convocatoria abierta de proyectos, donde recibimos alrededor de 30 y tantos proyectos, súper interesantes, de diferentes tipos también, porque ahí, claro, se representa la diversidad de la ciudadanía. Luego de eso seleccionamos con un jurado los 3 proyectos que nos parecían más interesantes, también considerando no solo una mirada técnica o no sé, o criterios tan comunes de los proyectos, sino que también pensando en su potencial para interactuar con la ciudad, con el centro, con la ciudadanía. Eso por una parte, y sus posibilidades también de generar un impacto en la problemática que era la revitalización del centro histórico. Y luego de esta convocatoria de proyectos hicimos una convocatoria de colaboradores, que era toda la gente que quería participar en el diseño, el rediseño en realidad de estos proyectos, el prototipado y la implementación, donde también conformamos todos los equipos y luego ya comenzamos el proceso más de ideación y prototipado de los proyectos, ¿no? Como estaba vinculado también al centro histórico, a un territorio en concreto, utilizamos, por ejemplo, estos mapas, donde los proyectos iban, ya vamos a mirar los proyectos, pero iban mapeando diferentes hitos urbanos, puntos específicos con ciertas necesidades, etcétera, para poder implementar sus proyectos. Ana, ¿querés complementar algo hasta este punto? Algo muy importante ha sido como ese reconocimiento del territorio, incluso sobre personas que acostumbran venir al centro. Hay un ritmo bastante rápido, ¿no? que se lleva en el centro, que no permite una apreciación del entorno. Entonces, como que darles el rol, que puedan como entender un plano técnico a través de diferentes miradas, también como genera otro tipo de contextos, otro tipo de lenguaje, ¿no? Es un mecanismo, la verdad es que darle el mapa a alguien es como darle el poder de poder conocer el territorio de otra manera. Y creo que eso ha sido súper fundamental en cómo cada idea ha evolucionado hacia algo nuevo. El reconocimiento del territorio permitió que se conozca desde una perspectiva ciudadana las problemáticas que afectan y se buscan soluciones que son demasiado técnicas, ¿no? Como que la idea fue aportar con estas herramientas que sí tienen un mensaje técnico, pero para
personificar, no sé si esa es una palabra, me la estoy inventando, pero eso fue como parte de uno de los mayores objetivos cumplidos y además también como el apoyo que existía de manera transversal también estaba asociado a profesionales con conocimiento urbanístico, arquitectónico, porque un poquito como que para poder generar esa tangibilidad de la que habla Matías es planificar en torno al desarrollo urbano y social, que siempre están de la mano, ¿no? Uno del otro. Entonces ha sido como fundamental también como que varios de los colaboradores eran artistas, por ejemplo, entonces para ellos empezar a conocer un lenguaje mucho más técnico, una metodología aplicada, al principio era como que, wow, o sea, esto para un prototipo, pero en realidad es esa construcción que nos lleva a generar una comunidad mucho más organizada y sobre todo multidisciplinaria, ¿no? Ha permitido también que existan como saberes a partir de la metodología, como por ejemplo que surja un interés en arquitectura, en el patrimonio, en el urbanismo, que haya un mayor entendimiento sobre las normativas, ¿no? O sea, como que eso que no se muestra, eso que no se dice, fue muy bien llevado, muy bien guiado gracias también a la diversa línea de mentores que teníamos dentro del laboratorio ciudadano, porque eso permitió también que exista una guía de entendimiento para entender por qué las ideas a ser prototipadas debían tener un conocimiento mucho más amplio de todo lo que rodea la idea. Sí, para complementar ahí también, en procesos colaborativos, el tema de la diversidad es clave, y que no es un tema tan orgánico. O sea, para que exista diversidad hay que trabajar metodológicamente para que esté ahí. O sea, desde invitando diferentes participantes de diferentes orígenes, de diferentes saberes, etcétera. Eso es clave. Y, por ejemplo, ya entrando más en tema de las herramientas, que de hecho son todas libres dentro de la cultura libre. O sea, por ejemplo, en la web del laboratorio, en el informe se pueden descargar y las pueden usar también. Pero, por ejemplo, este primer ejercicio de mapear saberes y entender el valor de lo que puede aportar cada participante dentro del proceso es súper importante, es clave poder partir de eso, desde presentarse y poder decir yo soy tal persona, hago tal cosa, me interesa tal cosa, soy bueno en esto, soy malo en tal. Eso es clave para poder también entender dentro de un grupo de gente que no se conoce cuál es el punto de partida y qué va a ser más o menos el rol que tendrá cada uno. Entonces, por ejemplo, ahí utilizamos este mapa de saberes, que bueno, hay millones de herramientas. Esto podría ser también, no sé, estar conversando en torno a una comida, en torno a una bebida, no tengo idea, pero en este caso utilizamos esta herramienta para poder mapear esto, que es clave, poder fomentar esa diversidad y partir desde ahí. Luego, es súper importante poder generar empoderamiento, que todos tengan voz, que todos tengan un rol activo, que todos y todas puedan aportar sus ideas de una manera transversal. Es súper importante. Por ejemplo, en esta segunda ejercicio, los invitábamos a replantear los proyectos a través de la generación de ideas rápida, pero claro, por ejemplo, cuando uno empuja a una persona a generar 3 ideas, sea quien sea, venga de donde venga y el saber que tenga, empiezan a ocurrir cosas muy interesantes, como decía Ana, cuando ya no son solo arquitectos, por ejemplo, los que están mirando un plano, sino que de repente lo mira un abogado o lo mira un obrero o un artista o lo que sea, las miradas cambian y empiezan a aparecer capas de ideas que son muy interesantes también. Y por otra parte, que aquí se ve un poco más pequeño abajo, poder entregar herramientas para organizarse, ser autónomos, autogestionarse y poder definir objetivos, planificar tareas, tiempos, etc. Esto de cara al prototipado es clave. O sea, de las partes más complejas, diría, de prototipar es lo previo, es poder organizarse y entender bien por qué estamos haciendo cosas y qué vamos a hacer, y sobre todo poder centrarse, en el caso de los laboratorios ciudadanos, en el prototipado como un proceso, más allá de llegar a un resultado concreto, que no es el fin. El proceso de experimentación y de colaboración es súper importante.
y para que eso funcione, la planificación previa es clave. Creo que estamos un poco sobre el tiempo, así que les vamos mostrando los proyectos, yo creo que surgieron de estos procesos de prototipado, y los vamos comentando un poco. Sí. Decir también que a nivel de prototipado es interesante tener en cuenta que se puede prototipar con muy poco, con mucho, o sea que los recursos no son una limitación, y aquí vamos a ver buenos ejemplos de eso, pero sobre todo tener en mente eso, no tener miedo al hacer y prototipar como una herramienta para validar ideas, para aprender y para seguir experimentando, sobre todo abrazando el error como un aprendizaje y no como algo que hay que evitar. Entonces, no sé, Ana, si quieres presentar un poco Kaneko. Sí, claro que sí, que con todo gusto. Bueno, como mencionó Matías, como que a partir de los ejercicios participativos ciudadanos, surgieron todas estas ideas de manera abierta que tenían algo en común, que era como revalorizar la cultura, revalorizar el centro de la ciudad y cómo esas ideas podían aportar a ello, ¿no? Entonces, Caneco Urbano es una de las propuestas que nace desde las propuestas por la ruta gastronómica. Se crea un personaje, porque justo en el equipo existían, había una especialista en marketing, una ilustradora, una artista, arquitecta, planificadora urbana, entonces todo eso converge en una idea que termina siendo un producto cultural, ¿no? Termina siendo un producto cultural y bueno, entonces como que esta propuesta tuvo un diálogo con la arquitectura, tuvo un diálogo con este personaje Canecos. Quienes no lo saben, Canecos se les dice a estas tacitas de metal, es un nombre coloquial muy típico aquí en la ciudad de Santa Cruz, bueno, en el departamento, y bueno, el generar un personaje también fue bastante importante para poder generar esa confianza con la otra contraparte, que en este caso eran las personas que venían a probar Caneco Urbano, ¿no? Entonces, también la ruta se la elaboró en base a los bienes patrimoniales existentes en la ciudad, y sobre todo también se manejó una jerarquía de lugares, ¿no? Como que lograr el equilibrio fue uno de los desafíos más grandes que tuvo este equipo, pero que al final también el mismo prototipo luego pone también en experimentación a este grupo de ciudadanos que son quienes vienen a testear Caneco Urbano. Y en definitiva el feedback ha sido muy importante, ¿no? El feedback ha sido muy importante para entender cómo este equipo ha podido madurar su idea para más allá. De hecho, en este momento están un poco de viaje, pero con la idea de poder generar alianzas con empresas de comida, dentro del rubro gastronómico sobre todo. Y eso creo que es el valor, o eso es como también uno de los objetivos, ¿no? Como que el prototipaje de una idea logra asumir un recorrido y logra proyectarse hacia el futuro, ¿no? Y se convierte sobre todo en un producto cultural que puede llegar a cumplir muchos de los lineamientos que tenemos como manifiesto cuando hablamos de sostenibilidad, de revalorizar la cultura y de sobre todo cómo se maneja ahora como el ámbito urbano, social, después del confinamiento. Sí, es también interesante, bueno, decir que bueno, el proyecto responde completamente a la problemática, y de hecho es muy interesante cómo lo afronta, pero también, ya que estamos en este módulo hablando de prototipado, a mí este prototipo en particular me encanta, lo encuentro hermoso, en el sentido de que con muy pocos elementos, o sea, de muy bajo costo también, logra prototipar muy bien lo que es el proyecto, que termina siendo una experiencia gastronómica con una ruta, etcétera. Y si se fijan, o sea, por ejemplo, como comentaba Susana, con Ana nos conocimos en el Fab Lab Barcelona, donde hemos visto prototipos con impresión 3D, con Arduinos, con sensores, o sea, mega tecnológico, súper elaborado. Y este es al mismo nivel o mejor, porque cumple completamente de una forma muy simple. Aquí, bueno, se prototiparon, por ejemplo, estos como pasaportes, donde en cada punto de la ruta se iban
poniendo como una pegatina, un sello, qué sé yo, y cada persona iba con su caneco, con su taza, con su personaje, y por ejemplo surgían estas cosas. O sea, esta foto parece de un proyecto ya súper elaborado, y es lo más simple que hay. O sea, eso es como un poco el valor del prototipo, y como decía también Virginia antes, el tema de la documentación. Una documentación técnica, pero también, por ejemplo, una documentación como esta, fotográfica, de audiovisual, etcétera, le da mucho valor para luego comunicar y crecer. Vamos avanzando porque si no, no, comemos Tras todo la el Cruz tiempo. de la Sierra. Dale, Ana. Bueno, esta propuesta ha sido una gran sorpresa, ¿no? Justamente porque, nuevamente, volviendo a tocar el tema de la diversidad, ¿no? Ha habido como que este equipo ha tenido que realizar como un conocimiento muy amplio de lo que es, de lo que era la federal, ¿no? Porque era un grupo bueno, la propuesta nace a partir de un actor con la idea de poder como avanzar con este proyecto hacia una nueva forma de hacer teatro, pero sobre todo que esta nueva forma de hacer teatro tenga que ver mucho con un diálogo espacial, ¿no? Una revalorización a la arquitectura tradicional, a la arquitectura colonial, meramente dicho aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, Tras la Cruz de la Sierra nace como una propuesta cultural. De hecho, ya están planificando su segunda temporada porque acaban de llevar a cabo su primera temporada, porque el desarrollo que ellos elaboraron para poder como llevar a cabo el prototipo tenía que ver mucho con una proyección más a mediano plazo, ¿no? Y por eso fue que hubo una comunicación también con la Fundación Épica La Fura dels Baus, que coincidió con la residencia virtual. Entonces, a través de esta alianza que considero que ha sido muy estratégica y muy valiosa para dar a crecer a la idea, fue llevada a cabo como un prototipo como parte de la residencia con la Fundación Épica, ¿no? Entonces, hubo como un segundo incentivo por parte del equipo, ¿no? Y lo que me gustó muchísimo de este equipo fue la adaptabilidad que tuvieron para poder entender un mecanismo, una metodología de organización, para darse cuenta que dentro de sus conocimientos en el ámbito artístico teatral era mucho más amplio, ¿no? Y además también la construcción conllevó a un aprendizaje paralelo. Aprendimos de manera integral como Lab 11 el valor que tiene arquitectónicamente el lugar donde ocupamos, ¿no? Y además que también tenía que ver mucho con rescatar esa identidad que muchas veces se encuentra perdida y que está muy relacionada a los deterioros de los centros históricos, ¿no? Entonces, Tras la Cruz de la Sierra fue una construcción muy interesante porque, como había mencionado al principio, ¿no? Como que la intención de entender el contexto urbano para poder proponer una forma de cultura, ¿no? En una nueva forma de cultura, creo que eso ha sido como que algo muy rescatable de este equipo, porque han logrado como llevar a cabo más allá del prototipaje, han logrado consolidar el guión, han logrado consolidar la idea, han logrado mayor diálogo identitario con los rasgos que se tienen que tomar en cuenta en el momento de llevar a cabo una obra de teatro que sobre todo tiene este contexto dentro de la importancia de lo que es la sociedad y el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? En prácticamente 3 días desarrollaron un guión, elaboraron los personajes y el prototipaje fue puesto en acción el mismo día de Caneco Urbano, por lo que se permitió una pausa para que los mismos asistentes, los mismos ciudadanas que se habían registrado a Caneco Urbano, en esa pausa puedan participar de Tras la Cruz de la Sierra,
pudiendo así también tener nosotros un quórum suficiente para tener un feedback que al final de cuentas también es muy importante para poder saber qué otros pasos más adelante se pueden llegar a dar, ¿no? Bueno, muy interesante la evolución que ha tenido este proyecto, y también como caso específico de que era un proyecto que ya venía bastante como desarrollado en el sentido de la idea, pero en todo este proceso colaborativo mutó y creció muchísimo, de hecho más de lo que yo creo que esperaban los promotores de la idea, pero también es interesante, por ejemplo, teníamos pocos recursos económicos para el nivel para los prototipos, etcétera, pero hablando con el promotor aquí hay mucho más valor que eso, o sea, no va por un tema de recursos económicos, sino que aquí está formando un equipo de, no sé, 10 personas, que eso sí que tiene un valor gigantesco por diferentes lados, y al final, bueno, se terminó probando que eso era un súper valor. Las personas al final aportan mucho más que cualquier tipo de otro recurso, y terminó siendo un súper éxito. Como decía Ana, ahora ya están en su segunda temporada. Y por último, La Casita, que es una intervención. Este proyecto, de hecho, nació, diría que el que más de cero de todos los proyectos, totalmente sobre la colaboración, y era un proyecto que un poco respondía a generar espacios de sociabilización, espacio público, de encuentro, en torno a una problemática medioambiental como las islas de calor en la ciudad de Santa Cruz. Se basó primero también en datos abiertos de estos mapas de Google, de mapas de calor, y en base a eso fueron definiendo ciertos lugares para generar las intervenciones, ¿no? Y partiendo de un prototipo muy básico que desarrollaron en 2 días, el proyecto fue creciendo muchísimo, y de hecho también tiene su vida propia. No sé si quieres contar un poco en qué están, Ana. Sí, bueno, este proyecto tuvo como objetivo el convertirse en un mobiliario móvil que sobre todo también conceptualmente se adapte a lo que fue el nombre de la idea, que era Tejiendo Encuentros. Tejiendo Encuentros tenía como la intención de poder crear este pequeño mobiliario a través de la técnica del tejido para poder generar un espacio de sombra, pero al mismo tiempo utilizar la metáfora de Tejiendo Encuentros para en sí tejer una diversidad de encuentros que no solamente es el encuentro de los ciudadanos, perdón, de los colaboradores, mediadores y, bueno, quienes estuvimos involucrados en la BONCE, sino que también el encuentro también se tejía al momento de implementar la idea que fue puesta a prueba, fue prototipada en la Manzana 1, que es es el corazón, es el espacio público por defecto más exitoso de la ciudad. Entonces se generó una curiosidad, ¿no? Donde la gente se acercaba y preguntaba, ¿y qué es esto? ¿Y dónde va a ir luego? Entonces, todas esas variables externas que van saliendo también son muy importantes, ¿no? Son parte de la experimentación, son factores externos que también ayudan a que la idea tenga como estos cambios, ¿no? Y afortunadamente también esta idea también está teniendo su continuación. En este momento el equipo de Tejiendo Encuentros se han convertido en un grupo de ciudadanos muy cercanos entre sí y que afortunadamente han decidido como que trasladar también la idea de Tejiendo Encuentros a un nuevo espacio. Coincidió con que una de las personas amigas había visto, una conocida había visto el documental y dijo, wow, qué bonito, quiero que este equipo de Tejiendo Encuentros venga a hacernos un apoyo al barrio donde yo vivo. Ella vive cerca del oncológico, donde está el pabellón infantil, y es un centro médico bastante conocido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que sobre todo se encuentra en un barrio donde existen unos refugios para niños que reciben el tratamiento, y coincide con que atraviesa es una ruta muy constante. Entonces una ciudadana externa acude al equipo para poder financiar una propuesta que siga esta filosofía de tejer el encuentro. Entonces, este equipo en este momento se encuentra trabajando, ¿no? Ha tomado una línea mucho más social,
pero en definitiva quieren poder también generar un pequeño impacto urbano, pero que sobre todo rescate también este tipo de bueno, pues de experimentación con lo que son como personas externas que acuden a querer como apoyar e incentivar estas ideas, ¿no? Entonces, pongo bastante énfasis en todo lo que ha nacido a partir del Lab 11, que han sido factores externos, y como dice Matías, la documentación ha sido totalmente importante, porque la documentación ha sido la que nos ha permitido tener alcance a, bueno, a diferentes actores que están interesados en laboratorios ciudadanos ahora en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Nos están contactando con la idea de poder generar estos encuentros como parte de la nueva agenda de los gobiernos, que es el empoderamiento ciudadano y el acceso a la información. Bueno. Y eso. Pues muchísimas gracias, Ana y Matías, de verdad, porque son preciosísimos los proyectos. Súper fan de Caneco, la casita, y la verdad es que da muchas pistas para los participantes de Higuasa, ¿no? De en qué se materializa y se concreta esa cuestión de prototipar ideas con las propuestas, ¿no?, que recibís a través de las convocatorias. O sea, creo que nos ha ayudado mucho para poder, ¿no?, ver un poco a qué se parece, ¿no?, ese trabajo de prototipar y de trabajar de forma conjunta. Y además es bonito que habléis de la documentación. El próximo módulo que tenemos en Higuasa trata justamente de la importancia, ¿no?, del proceso de documentación, un poco para visibilizar este tipo de procesos, dar valor, incluirlo en la agenda de lo público, y al mismo tiempo posibilitar esa, ¿no?, posibilidad de replicar, ¿no?, los proyectos. Así que nada, muchísimas gracias, Matías y Ana, por ese Lab 11. Y ahora abrimos un poco este espacio de conversación con Virginia también, que está dentro también del mapita, y a las aportaciones que los participantes de Higuasa, que ya tenemos alguna pregunta, pero antes de dar paso a alguna de ellas que David está recogiendo, nos gustaría un poco comentar, que nos comentéis cuáles son un poco las claves después de esta experiencia que habéis tenido tanto en el Lab 11 como en el ideatorio, ¿no?, o los procesos de prototipado en los que has estado involucrada, Virginia, para generar un buen espacio de trabajo colaborativo, ¿no? Porque me ha gustado mucho que tanto en las dos presentaciones habéis valorado la cuestión de la diversidad, ¿no?, de perfiles, de puntos de vista, y que ahí está la potencia de ese trabajo de apertura a la ciudadanía. Pero como esa cuestión que decía Virginia, no dar por hecho las cosas, ¿no? La gente viene desde desde diferentes puntos de inicio, y cómo con ese mapa de saberes, ¿no?, que comentabas, Matías, también en tu presentación, cuáles son, pues, desde la experiencia que habéis tenido en los laboratorios, esas herramientas para poder facilitar ese entorno de hospitalidad y de acogida para personas con perfiles diferentes, ¿no? Desde vuestra experiencia, si nos podéis comentar un poco en concreto cuáles son esos dispositivos, esas herramientas que habéis utilizado para que esos perfiles diversos trabajen de forma conjunta en un espacio colaborativo y de reconocimiento y recíproco, ¿no? Así que si quieres, Virginia, Ana o Matías. Bueno, no sé si Sí, seguimos dale, por ese orden. Venga. Ok. Bueno, particularmente en nuestras ciudades, en nuestras organizaciones, creo que lo principal, partiendo de la diversidad que comentabas y que creo que es algo a resaltar, es que todos estos trayectos distintos, estos saberes distintos, llegan a un laboratorio, a un taller, pero lo importante es generar alguna causa común, ¿no? Si hay alguna causa común, creo que ahí está la clave de poder generar esa colaboración, ¿no? Y relacionado a eso, tal vez la cuestión de generar confianza entre los participantes, una confianza que permita, digamos, conocerse, reconocerse en esa causa común, ¿no? Despojarse de las individualidades y, bueno, poner manos a la obra y pensar en esa problemática que los aqueja o que quieren cambiar o que quieren transformar. Eso genera, ¿no? Genera que se llegue a buen término, ¿no? Más allá del lenguaje, más allá de las narrativas, ¿no? La causa común, hacia dónde qué queremos aportar,
que queremos transformar, creo que es sí, sumamente importante. Ay, Ana Matías, que tenía el micro apagado. Bueno, voy por mientras que Ana se, se conecta. Estoy con el micro Ahí. apagado. Sí, creo Sí. que un tema muy importante, también más como en general, es el tema de la colaboración, pero una colaboración como multiactor. O sea, tener en consideración diferentes actores de la sociedad, desde lo público, lo privado, las comunidades, la academia, etcétera, es un tema clave. O sea, también pensando en cómo se generan las ideas desde una perspectiva más sistémica, eso es súper importante. Y los otros temas que hablábamos también, el tema de dar valor, por un lado, a la diversidad, de poder socializar y crear esa confianza que decía Virginia, es clave. Prepararlo todo muy bien para poder dar autonomía, que las cosas fluyan, o sea que la organización es súper importante, desde cuáles son los tiempos, cuáles son las tareas, cuáles son los objetivos, etcétera. Tener esa estructura base para que la gente pueda como fluir sobre ella es súper importante y como tip diría que el tema de la comida es clave. La comida siempre, además de atraer a la gente, te pone en un espacio más común y en otro modo que es súper clave para poder generar esas confianzas, esas conversaciones y esas colaboraciones. Así que siempre con comida. Sí, también, por ejemplo, también fue un desafío poder llevar a cabo un laboratorio ciudadano con una organización que está al otro lado del mar, ¿no? En este caso, Lichen, porque ahí también hubo como otra dinámica de funcionamiento que permitió también como reconocer a las plataformas, tanto digitales como físicas, como también herramientas, ¿no? que permitan una fuente de información desde diferentes aspectos, ¿no? Al principio, previo al Lab 11 el año pasado, justamente hace un año, cuando llevamos a cabo la incubadora urbana, que fue este proceso de participativo, fue muy, muy importante la información que se recolectó en ese momento. Entonces también los proyectos en sí deberían siempre ser eslabones de una misma cadena, ¿no? Que en este caso ha sido como que la incubadora urbana permitió a través de la información que se pueda llevar a cabo Lab 11. Y asimismo Lab 11 se convierte en otra herramienta que permitirá también una continuación hacia el trabajo que hacemos dentro de lo que es la innovación urbana y la social. Y bueno, y así como ir escalando hacia los planes estratégicos y hacia estar incluidos dentro de las agendas, como estas nuevas formas, ¿no? de generar cultura, de generar visibilidad sobre la situación actual del desarrollo y sobre todo cultural, ¿no? Entonces, rescato muchísimo también la posibilidad de alianzas como una nueva forma, como nuevos ojos y sobre lo que dijimos, ¿no? La diversidad y en este caso de las diferentes disciplinas. Muchísimas gracias, Ana, Matías y Virginia, por vuestras aportaciones y perdonad que estábamos justo porque hay gente de Higuasa que está aquí en el propio canal de Zoom que quería compartir un poco algunos interrogantes que les había surgido a partir de vuestras presentaciones y creo que Liliana está aquí, que se puede conectar, qué maravilla, esto me encanta, se enciende ahí y que está en el grupo de Trama Amazónica. Así que cuando quieras, Liliana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues todo tuyo el micro y la pantalla para compartir las preguntas a nuestras personas invitadas. Buenos días, me han parecido excelentes las presentaciones, ya las experiencias muy lindas. Yo quería que me compartan un poco, hablaban de mapa de saberes y de recolectar todas los conocimientos, las experiencias de las personas que han ido participando en los proyectos y finalmente integrándose, ¿no? Yo creo que hacer los suyos también estos proyectos.
pero a veces, ¿cómo logramos eso? O sea, ¿cuáles serían sus pautas, consejos para poder lograr eso? Es decir, que esas personas se abran, es decir, peor cuando están ante temas que piensan que no conocen o piensan de que tal vez no van a hacer la pregunta correcta o no se animan. ¿Cómo lograr que ellos se desinhiban y que perciban que también tienen mucho que aportar, ¿no? Por más que no sean expertos en el tema. Es decir, ¿cómo podremos lograr eso? Gracias. Pues muchísimas gracias, Liliana. Creo que has dado una pregunta clave, así que no sé si Virginia, Ana o Matías nos podéis compartir desde vuestra experiencia el cómo abrir y cómo hacer la gente que confíe, ¿no?, en todo lo que uno tiene para poder participar y colaborar, ¿no?, en sus procesos de prototipado. Una pregunta difícil. No, difícil y sumamente, digamos, central, ¿no? Cuando hablamos de la apropiación y de cómo hacer suyo, ¿no?, de todos estos procesos. Eso es principal, si no ahí tal vez estemos, bueno, no hemos llegado a concebir bien tampoco nuestro proceso colaborativo, ¿no? Si no llegamos finalmente a que la ciudadanía se haga propia de este tipo de prácticas, bueno, alguna fallita hubo. Pero también creo que es importante para ahí responder a Liliana, y no sé, creo que vamos a seguir con esas mismas preguntas, no es una respuesta en realidad cerrada, sino que es sumamente importante como cuando convocamos, cuando estamos dentro de este tipo de talleres, tener en claro hasta dónde vamos a llegar con los prototipados, ¿no? Generar ciertas expectativas que después haga decaer esa confianza futura, ¿no?, en este tipo de participación. Ahí es claro. Porque muchas veces nos sucede que, bueno, se viene con muchas ganas de participar o de crear prototipos y bueno, después la pregunta es, bueno, pero ¿se va a generar este proyecto después de este espacio? Y ahí creo que es sumamente importante ser claros, ser honestos y decir, bueno, no, este taller es para generar un prototipo y después hasta dónde terminamos o la posibilidad de seguir generando otras cuestiones. Y tal vez lo otro es la importancia de que más allá de los prototipos y hermosos todo lo que contaron Ana y Martín, que tengan alguna incidencia, ¿no?, que logren, no me gusta esta palabra impacto, pero que logren, digamos, alguna generación de cambiar algo inmaterial o material al menos, ¿no?, en nuestro espacio público, en nuestro barrio, en la cotidianidad. Ahí uno realmente se va a empezar a apropiar de que esto en donde yo participé, en donde yo colaboré, bueno, tiene algún resultado a la vista. Sí, bueno, yo creo que sí, ese es como el desafío, cómo comprometemos a los ciudadanos, ¿no? Incluso cómo comprometemos a los mismos colaboradores a que tengan la constancia de hacerlo, o sea, de ser parte de, ¿no? Afortunadamente, todos los colaboradores, a excepción de un par, no continuaron todo el prototipaje, fueron 2 personas. Lo más curioso fue que hubieron muchas personas interesadas en colaborar fuera de la convocatoria, pero eso también nos deja con la gana de, ok, o sea, sí los laboratorios ciudadanos son efectivos bueno, a modo de también ser un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico. Y la información, el aportar con información. Fue bastante estratégico también que las personas que fueron los mentores dentro del Laboratorio Ciudadano tengan el conocimiento para poder como dar mayor credibilidad a las propuestas, ¿no? Sobre todo conocer toda esa información que los ciudadanos, ciudadanas no están acostumbrados a conocer, por ejemplo, reglamentos, lugares, categorías, todo eso que está dentro de la información que en sí es abierta, ¿no?
el dar esa información, y Matías lo sabe muy bien porque él es el que nos ha puesto mucho énfasis sobre... ¿Perdón? Sí, ya está. No, Carmen, perdona, si puedes apagar tu micro que se te escucha. Sí. Perdona, Ana. Sí, no hay problema. Bueno, comentaba como la importancia de la información abierta, ¿no? No me he puesto nada más que el lavado. Ya. Perdona. No hay problema. Son cosas que hasta a mí me pasan. Bueno, comentar, ¿no? Como que el acceso a la información es muy importante, incluso de todos los diagnósticos que se hicieron a través de plataformas físicas y digitales. Nosotros lo hemos compartido para que también las personas que participan se den cuenta que hay una necesidad en común, ¿no? La información para mí es muy importante que en este caso sea abierta, ¿no? Y que también no existan las limitantes sobre quiénes son colaboradores o quiénes no. Esa apertura ha permitido también como esa confianza tanto en las ideas a ser prototipadas como también en el equipo, ¿no? Creo que también hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Hola Liliana, gracias por la súper pregunta. Un poco para complementar ya lo dicho por Virginia y Ana, creo que también es clave poner o sea, que todos y todas tienen ganas de ser parte de algo y un poco esa motivación de cómo realmente hacemos parte a la gente de los proyectos es, por una parte, alinear objetivos y estar alineados en la construcción y el diseño de esas propuestas desde el comienzo, y eso pasa por poner en valor lo que aporta cada uno, que uno no se sienta menos en función de lo que es el otro, sino que poner todo eso en dar el mismo valor a todos y todas. Y ahí también entra la figura de los mediadores y los mentores, que son súper importantes. Cómo ayudamos a gatillar y a empujar a la gente a ponerse en ese valor que a veces no estamos acostumbrados por temas ya culturales, sociales, que arrastran cosas mucho más profundas, pero intrínsecamente yo creo que todos tienen las ganas de aportar y ser parte de soluciones y de cosas interesantes, y ese conocimiento, ponerlo en valor y que todos son parte de esa solución, creo que es clave también. Allí, si me permiten, a partir de lo que comentaba Ana y Martín, y una palabrita que dejó Liliana, la de expertos. Y creo que justamente cuando estamos trabajando en estas instancias, ¿no? En este contexto, y cuando muchas veces trabajamos a la par de funcionarios o de gobiernos en este entramado, ¿no? de talleres y demás, de prototipado, estamos en igual de condiciones. O sea, la escucha y la charla y por más que tal vez lógicamente cada uno viene con su mochilita de saberes, porque bueno, ha trabajado a lo mejor muchos años en alguna temática, pero eso no significa una cierta verticalidad en el compartir, ¿no? Creo que eso también es destacable para generar esa apropiación final. Bueno, esa horizontalidad que siempre tenemos que tener en cuenta y no muchas veces es fácil. Pues mil gracias. Gracias. Muy buenas las respuestas. Gracias, Liliana. Y gracias también a los tres por los comentarios. La verdad es que muy buenas pistas y muy buenas reflexiones, ¿no? para pensar un poco en esta cuestión que lanzaba Liliana. Os queríamos compartir un par de preguntas que una de ellas llega de Carmen, que está aquí conectada, pero nos dice si la podemos hacer por ella, que la plantea por el chat, y luego Carmiña, que nos comentaba aquí por el grupo de WhatsApp. Entonces, por un lado, Carmen, ¿no? La pregunta era en concreto para Ana y Matías, ¿no? Que ¿no? planteaba, le interesaba saber si el proyecto de Canec Urbano pues, había contado con el apoyo de algún tipo de institución, ¿no? Si había tenido algún respaldo de alguna institución. Y luego Carmiña, que preguntaba sobre cuáles habían sido, o si habíais contado con algún tipo de fondo económico
para las experiencias desarrolladas o si los laboratorios habían sido autogestionados, ¿no? Un poco... Eso para los dos, ¿no? Para los dos laboratorios. Tanto para Virginia como para Ana y Matías en el labo. Bueno, en cuanto al apoyo que ha recibido Caneco, es bastante curioso, ¿no? Porque como fue un prototipo, se elaboró todo lo que es el contenido creativo digital a través de las redes sociales, y de la nada hubo un emprendimiento que toda la ciudad era como, ¿pero qué es esto? ¿No? O sea, como hubo una lista de espera, o sea, bastante amplia, ¿no? Como dijo Matías, la comida es inclusiva, o sea, la comida es algo que atrae siempre y que se puede manejar en diferentes escalas, ¿no? Entonces, al momento de un par de días después, Caneco recibió la invitación de que les puedan producir los canecos con una serigrafía encima, y que también apareció una empresa, una imprenta, que nosotros les queremos hacer el pasaporte, como una especie de intercambio, ¿no? Como una especie de patrocinio. Empresas de bebidas, hay unas, bueno, y lo más interesante es como que lo local, ¿no? Una compañía de bebidas, distribuidora de bebidas, los contactó para poder como elaborarles como unos canecos mucho más, bueno, entre comillas estéticos, ¿no? Porque a mí me encanta cómo estaba dibujado con un marcador permanente, etcétera, pero tuvieron mucho alcance. Luego empresas gastronómicas grandes les preguntaron cuándo viene Caneco aquí, un centro comercial que tiene un patio de comidas, ¿por qué Caneco no viene y hace un prototipo? Bueno, ¿por qué no hace una ruta aquí en nuestro centro comercial? Entonces, bueno, eso se ha transmitido a cada equipo, ¿no? Cada idea ha seguido una línea totalmente autónoma, porque ese es también el objetivo, empoderar y que también puedan continuar, ¿no? Una vez ya conociendo el campo, como que también es un incentivo, el laboratorio ciudadano termina siendo un incentivo para que las ideas también continúen, ¿no? En ese caso, ese ha sido el caso de Caneco, ¿no? En este momento se encuentran como replanteando justamente una formalidad, ¿no? Para hacer como un producto cultural de aporte gastronómico, cultural, social, etcétera, ¿no? Eso, y bueno, sobre la otra parte de la pregunta, es nosotros ahí como recibimos el apoyo del Centro Cultural de España de La Paz, que fue gracias a ellos que nosotros contamos con un financiamiento que permitió el prototipaje de las 3 ideas. Así que ese ha sido también como un gran apoyo de contar con esos recursos, porque gracias a ellos se ha materializado la idea y sobre todo hemos logrado este producto documental, ¿no? Que comunica muy bien la idea. Sí, un poco hacer hincapié ahí también que los recursos de prototipado eran bastante limitados, o sea que un poco todos los recursos nos permitieron hacer los talleres, bueno, comida, como decíamos antes, documentación, etcétera. Pero en el prototipado en específico sí que habían recursos que es importante que algo haya, igual se puede prototipar con prácticamente nada, pero en este caso algo teníamos y diría que se hizo un muy buen uso de esas cosas, como enseñábamos antes en la presentación. Son prototipados muy efectivos que logran hacer muy bien la idea para poder validarla, pero con muy, muy pocos recursos. Entonces, sí, pero pocos. Bueno, por acá, digamos, en realidad cuando se hizo la convocatoria, ya desde el principio se planteó que, bueno, todo el proceso de prototipado, ustedes piensen que se hizo 2 semanas enteramente virtual. Por lo tanto, fue como un disparador también, y de alguna forma los apoyos venían por otro lado, o era por relacionar a los prototipos finales o a los equipos finales con algunas entidades identificadas, socios, alianzas, generar, digamos, esa trama de actores, ese tipo de apoyos, ¿no? O bueno, como estuvo Susana, bueno, todo el tema de ciertos referentes en ciertas temáticas, ¿no? En ese sentido. Hay otros
laboratorios que sí han existido y en donde ya desde la convocatoria inicial se parte diciendo que, bueno, va a haber ciertos recursos como los de SEGIP y etcétera, para poder tal vez en esas semanas materializar el prototipo, ¿no? Pero ahí hay que pensarlo si lo hacemos virtual o lo hacemos presencial, ahí cambia también la forma en que nosotros podamos entender el financiamiento. Mil gracias a los tres. Gracias por comentar ahí un poquito más en detalle, ¿no?, esta cuestión que lanzaban aquí Carmen y Carmiña, sobre el tema un poco, ¿no?, de financiamiento. Teníamos otra pregunta por aquí planteada que os queríamos compartir de nuestro lado, ¿no? Y era, pues, por un lado, si nos podríais como, bueno, desarrollar un poquito más así en detalle, ¿no? ¿Cuáles han sido las fases, ¿no?, que habéis planteado para el prototipado de las ideas que se han seleccionado, ¿no?, en los laboratorios? Y si nos queréis comentar un poquito también, pues, como qué dificultades recordáis así significativas que hayan surgido, ¿no?, en el proceso de prototipado. Y luego también, como añadiría y aprovecharía, como cuál, en mi caso sobre todo, ¿no?, con el ideatorio, que al final pues, se hizo desde el inicio de manera virtual, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas y esos modos de hacer cuando volvemos que no hay esa presencialidad, que en el Lab 11 no lo consiguió, estaban haciéndolo de manera presencial, pero cuáles son esas fases cuando se hace de forma digital, a distancia? Si nos podéis comentar eso un poquillo. Gracias. Con Virginia, Matías y Ana. Bien. Bueno, como les comentaba, se hizo todo de forma virtual y una de las herramientas que utilizamos varias, todas en lo posible de acceso libre en ese momento, pero una de las vertebral, digamos, para generar estas distintas fases del prototipado fue Mural, que en ese momento es la que encontramos como la más dúctil para trabajar con todos los participantes y que nos permitía reunir, digamos, en equipos a los distintos coordinadores, los distintos mediadores, facilitadores, y también porque a partir de esta herramienta nosotros logramos orientar el proceso, ¿no?, más allá de los encuentros que los participantes y los equipos tenían a través de herramientas como, no sé, Meet o Zoom, aquella que ellos eligieran, ¿no? Y bueno, esta herramienta realmente nos sirvió. Hay otras, Jamboard de Google, etcétera, que también tranquilamente se pueden utilizar. En este momento, digamos, son herramientas que ya se venían trabajando desde antes, pero es como que la pandemia, bueno, las potenció, y también porque no necesariamente se estaban trabajando en laboratorios, o sea, venían de otro palo, ¿no?, este tipo de herramientas. Pero bueno, ahí también está el cómo logramos cruzar, ¿no?, que tal vez alguna herramienta que viene del marketing o que viene de algún otro tipo de disciplina, nosotros la utilizamos para un laboratorio de innovación, y puede ser, hay millones dando vueltas que podemos adaptar. Y sí, comenzamos mucho justamente en fortalecer el conocimiento del grupo, ¿no? Inclusive a través de ciertas preguntas disparadoras y de ciertos planteos a través de esta herramienta. Y allí se logró, lógicamente, el conocimiento, ¿no?, desde dónde venía cada uno. Inclusive al estar en la virtualidad hubo un equipo de Brasil, así que teníamos también esa cuestión del idioma, que se logró integrar sin ningún problema, y luego sí se hizo mucho hincapié en la identificación del problema, ¿no?, ir descubriendo con distintas guías, ¿no?, cuál era el problema que cada uno de los equipos quería desandar ahí en el recorrido. Lógicamente después
bueno, se planteó toda una fase de búsqueda de, bueno, cuál era el mapa de actores, como ustedes muy bien han hecho y como lo han comentado también Matías y Ana en su laboratorio. A partir de esa búsqueda de actores es que se trató de identificar alianzas posibles y generar esa trama, digamos, de conectar a esos actores que también los mismos equipos que estaban requiriendo. Y después, bueno, les resumo muchísimo porque fue todo, digamos, un proceso bastante intenso, porque lógicamente en muy corto tiempo se logró pensar y de forma virtual todo esto. Pero llegamos a la etapa de, bueno, cómo pensar y descubrir un prototipo para cada uno de esos problemas, ¿no? Y no un prototipo como un objeto digital, o sea, un prototipo haciendo una maqueta tal vez de lo que en algún momento podríamos llegar a hacer en el territorio, o en lo material, digamos, ¿no? Entonces eso también fue un desafío, que se pensara un prototipado en lo digital a través de distintas herramientas, pero sin la posibilidad de tocarlo, o sea, claro, o sea, no había forma, no nos podíamos juntar. Entonces eso también fue un desafío para los facilitadores, para los mediadores, ¿no? De lograr repensar cómo justamente plasmamos al final de todo un proceso colaborativo, un prototipo, sin estar sentados alrededor de una mesa, que es lo más lindo, ¿no? Pero bueno, no estaba la posibilidad, igual se llegaron a muy buenos resultados. Genial. Diría también por nuestra parte, del lado más como metodológico, para pasarlo muy rápido y ir como al prototipado. Primero, súper importante lo que decía Virginia, el tema del problema, que en nuestro caso fue este diagnóstico participativo, o sea, entender muy bien sobre qué estamos trabajando. Eso es una primera parte, y luego ya más como las herramientas que utilizamos. Bueno, el mapa de los saberes, que ya lo hablamos, visualizar quién es quién, qué hace qué, en qué es bueno, en qué es malo, etc. Y luego el tema de poner en crisis estas ideas iniciales y poder como darle una nueva vida, pero luego viene ese punto muy importante de organizarnos, ya entrando más al prototipado, definir objetivos, definir tareas, definir tiempos, también pensando que esto, como decía Virginia también, que son procesos súper intensos, o sea que uno no puede definir una idea y bueno, nos vemos en 6 meses para prototipar. No, tiene que ser algo continuo para poder mantener a la gente motivada y trabajando sobre eso. Y ahí entran los desafíos que son cosas súper prácticas también. Como por ejemplo en una semana, o sea, rehaciendo estos proyectos, definiéndolos y descubriendo lo que vamos a prototipar, cómo en una semana conseguimos todos los materiales necesarios, cómo conseguimos la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Por ejemplo, eso, a veces, que es también por qué le cuesta tanto a las instituciones hacer este tipo de procesos, porque son tan caóticos que a veces, no sé, un centro cultural puede estar comprando cosas de comida o sombreros o lo que sea, las cosas más raras de los lugares más diferentes, que a veces informales o lo que sea, o incluso cómo conseguimos las herramientas para cortar ese material específico, para pegar esta otra cosa. Entonces hay que tener como esa visión de producción, que yo diría que es como la parte más compleja desde fuera, para poder facilitar esos procesos de prototipado. Bueno, Ana, a ti que te tocó vivirlo en carne y hueso. Sí, eso, ¿no? Claro, es como Virginia dice, el generar una maqueta o sea, también es una manera de prototipar. Creo que el prototipado tiene también diferentes formas, ¿no? En nuestro caso, tuvimos la posibilidad de materializarlo, pero en el caso de que nosotros no hayamos tenido la posibilidad de poder tener algunos recursos para ejecutarlo, seguramente también hubiéramos llevado a cabo como una maqueta, una ilustración, bueno, otro tipo de exposición de los proyectos, ¿no? Ahora con todo el tema de la virtualidad, los prototipos muchas veces son puestos a prueba a través de las plataformas, ¿no? Las redes sociales,
sondeos, que son lo que realizamos junto con los chicos de Lichen. Al final, como estamos en una canasta gigante de ideas que nos permiten como que ser muy ingeniosos y decir, ok, no tengo los recursos para hacerlo, ¿cuál es la manera de prototiparlo? Si no lo materializo, ¿cuál es la plataforma digital a la que puedo acudir para hacerlo? Y eso también como que nos abre mucho la mente, y hay un concepto que es el dentro de la caja, ¿no? Que muchas veces es un libro en realidad, muchas veces nos dicen que para hacer las cosas de manera diferente tenemos que pensar fuera de la caja. Pero en realidad, yo estoy muy de acuerdo con el libro de Drew Boyd, si lo quieren buscar. Cuando nuestros recursos físicos son limitados, pero nuestros recursos humanos son muy grandes, entonces nosotros pensamos con la inmediatez y está todo contenido en una caja. Entonces eso nos permite como la posibilidad de acelerar las ideas, ¿no? Porque cuando pensamos dentro de la caja, trabajamos con lo que tenemos, con lo que conocemos, con quienes conocemos, y eso también permite como que un poquito como ver las cosas de manera diferente, ¿no? Eso. Pues muchísimas gracias, Ana, me ha encantado lo de fuera de la caja, lo apunto de pensarlo desde ahí. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría también un poco como que nos compartiréis cómo ha sido ese después, ¿no? Que yo creo que de alguna forma lo habéis comentado, ¿no? La vida que han tenido después esos proyectos, que al final siempre nos gusta pensar que son pretextos, ¿no? Para generar esa comunidad de agentes y de personas que se juntan por esos intereses compartidos, pero que si no hubiera habido ese laboratorio no hubiera habido esa posibilidad, ¿no? De encontrarse y de reconocerse como parte participante, ¿no? De la mejora de los entornos urbanos. Entonces nos gustaría como que nos dijerais también un poco desde vuestra experiencia de los laboratorios cómo ha sido ese acompañamiento para el después, ¿no? Una vez que el taller de prototipado ha terminado, esos brindis, esas celebraciones, bueno, que en el caso de lo digital pues sería de otra manera, pero entiendo que también hubo un momento celebratorio, ¿no? De presentación de los proyectos, cómo ha sido esa parte del después, que muchas veces queda como oculto detrás de la cámara, ¿no? Cómo se ha ido acompañando o cuál ha sido esa comunicación entre los diferentes grupos, bueno, un poco como que nos señaléis cuál ha sido esa parte del después, ¿no? Del taller que ha posibilitado. Bueno, sigo. Algo que me olvidé de la otra pregunta era la cuestión de, hilando, digamos, con la pregunta que hacía Susana. El tema de la validación, por más que tengamos muy poco tiempo, tratar de que esa idea o ese prototipo que generamos en el equipo, mostrarlos aunque sea a nuestros amigos, a nuestro alrededor o hasta a otros equipos que están en el mismo entorno, digamos, del taller. Eso también trae justamente el después, o sea, habilita muchas veces el después, porque no se trabaja como en proyectos o en prototipos estancos en un mismo taller, sino que ya se van reconociendo entre todos y ahí pueden surgir nuevos lazos para el después, ¿no? Entonces, principalmente el después, hablando de forma particular, es la importancia de los lazos creados, ¿no? De los lazos humanos creados y de proyectos a futuro a partir de esas causas comunes que se han encontrado y se han habilitado a partir de ese espacio, que tal vez si no se hubiera gestado eso, no se hubieran reconocido, no se hubieran conocido. Muchas veces la gente se conoce en estos espacios, por más que, después se den cuenta que estaban trabajando a lo mejor en una misma universidad o en algún mismo barrio, pero bueno, es así. Y hablando en general, creo que es una gran pregunta el después. Y ahí tenemos que ver qué significa prototipar, ¿no? Si prototipar es, tenemos que dar un paso siguiente al prototipado o llegamos hasta el prototipado. Y ahí se pierden, en la pandemia también se estuvo haciendo distintos análisis, en general, digo, hablando de los laboratorios,
sobre qué ha sucedido, ¿no? con la gestación de prototipos, y muchos de ellos quedan en el camino, o sea, hasta los equipos quedan en el camino. Entonces, preguntarnos realmente, bueno, todo este tiempo, todo este entusiasmo después, ¿es necesario pensar en el después o realmente, bueno, son procesos que tienen una temporalidad? Y bueno, adaptarnos a esa temporalidad, no sé, es algo que creo que todavía tenemos que seguir pensando, qué sucede con tantos prototipos que andan dando vuelta. Bueno, en el caso de Lab 11, claro, ha habido como una apertura muy positiva, muy positiva. Cada vez que entro al YouTube veo que más personas miran el documental, ¿no? Entonces eso también es bueno, pero que también hay un tiempo para procesar lo que... Uy, disculpen, hay muchos niños acá donde estoy. Bueno, ha sido muy importante también como que exista ese momento de entender cuáles son estas nuevas dinámicas de funcionamiento que está muy vinculado a lo cultural, diría yo, ¿no? Entonces, el gran paso es la estrategia, llegar a escalar hacia estar dentro de las agendas con los laboratorios ciudadanos, porque es un efecto multiplicador el que tiene, ¿no? Además, que también permite la activación de los espacios culturales, bibliotecas, ¿no? Sitios de interés, que también eso tiene que ver mucho con la reactivación de las actividades post-confinamiento. Entonces, tratar de siempre encontrar como esas relaciones entre a qué más puede aportar un laboratorio ciudadano, además de empoderar ciudadanos, cómo se les da continuidad o cómo divergen hacia otro tipo de proyectos. Aquí hemos tenido muy buena apertura por parte de instituciones, tanto públicas como privadas, en poder gestionar más laboratorios ciudadanos, ¿no? Entonces estamos con la intención de que si bien cada propuesta ha tomado su propio curso, en sí las propuestas de laboratorio ciudadano que nacen a partir de Lichen en alianza con Nómada son fundamentales para poder seguir generando estos cambios, ¿no? en otros espacios, no necesariamente el centro, sino que también luego será no sé, en otro distrito, en otra ciudad, la posibilidad de la descentralización de Santa Cruz también para poder llevar a cabo estos proyectos es algo que también nosotros lo tenemos en mente, ¿no? Sí, bueno, aparte de todo eso, de las puertas que ha abierto el laboratorio en sí y de los proyectos en concreto, también, bueno, destacar que siempre es un aprendizaje, ¿no? O sea, uno hace estos procesos y va aprendiendo siempre en el camino, mira, esto quizás está de más, o faltó esto, o hay que corregir esto, etcétera, y eso también obviamente se va reflejando en otros proyectos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, bueno, en otros países en Latinoamérica, en Europa, lo público, privado, en lo digital, en lo presencial, y siempre estos aprendizajes van nutriendo y ayudando a lo que viene, ¿no? Eso por una parte, y por otra, como decía Ana, por ejemplo, el tema de la documentación es súper importante para poder darle vida posterior a esto, o sea, en el laboratorio en sí, no sé, en el cierre, en esa celebración, habrán habido, no tengo idea, no sé, 50 personas, 40 personas, pero claro, el impacto del laboratorio no queda ahí, sino que luego con la documentación, ya sea entre fotografías, informes, documental, etcétera, eso se va expandiendo y va llegando a mucha más gente en otros países, en otros contextos, de otras situaciones, etcétera, y eso incrementa muchísimo el impacto, el valor del laboratorio ciudadano en sí. Eso es súper interesante de verlo. Y por otra parte, por ejemplo, el tema de trabajar en esta cultura libre, ¿no? De abrir herramientas, abrir experiencias, abrir conocimientos, etcétera, permite también que otras personas vayan usando esas herramientas y aplicándolas a sus diferentes contextos. Por ejemplo, como decíamos ahora, que en el informe están todas estas herramientas que tampoco es que sean una gran invención, no es nada nuevo, son cosas que están o reinterpretadas o recogidas de otros lados, etcétera. Pero si a alguien ya le facilita llegar, agarrar, imprimir y aplicar,
perfecto, ahí está y se puede ir construyendo sobre eso para avanzar en otras cosas. Así que un poco esos son como todas las segundas vidas, creo que por ahora tiene. Y esperamos tampoco que no muera aquí, sino que siga creciendo y madurando en el tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias a los tres otra vez y gracias, bueno, como ya estamos cerquita de las 7 aquí en Madrid, pues nada, solamente pues queríamos, ¿no?, cerrar un poquito agradeciéndoos otra vez mucho tanto por vuestras presentaciones iniciales, que ha sido fantástico escucharos, la verdad, y por todo el desarrollo, ¿no?, que habéis hecho ahora, ¿no?, a partir de las cuestiones que han surgido, que nos han permitido ver un poco más en detalle pues, qué es lo que está, ¿no?, detrás de todos estos procesos, ¿no?, que a veces es difícil de conocer, ¿no?, porque, pues bueno, si no te metes en profundidad, ¿no?, lo que habéis comentado, a ver un poco toda la documentación que se genera, ¿no?, y siendo procesos muchas veces como tan vivenciales, pues es difícil poder tener todas estas claves de lo que está detrás, lo que no se ve, y también un poco lo que habéis comentado ahora último, ¿no?, sobre la documentación, cómo se continúa, de qué manera se produce el impacto, ¿no? Y bueno, también pues ¿no?, agradeceros pues el compartirnos todas estas claves, ¿no?, para seguir pensando y imaginando pues otras maneras de construir ciudad, ¿no?, más basadas en la cultura libre, en el compartir, en hacer comunidad, ¿no?, que es un poco lo que estamos intentando pues desarrollar así a lo largo de estos módulos de Hiwasa, también en un formato online que, como comentaba Virginia, pues se hace a veces complicado, pero bueno, pues vamos ahí sorteando las dificultades también para intentar lograr, ¿no?, hacer un poco este tejido entre las personas que estamos ahí involucradas, ¿no? Y gracias por haberos sumado también a este tejido de Hiwasa. Sí, muchísimas gracias y hace muchísima emoción. A mí me estaba recordando cuando estuvimos prototipando en Fuencarral Experimenta en 2017 con el proyecto de Medialab Prado y ver todas las derivas o todos los cruces, ¿no?, que ha posibilitado no sé, a mí me estoy muy emocionada y muy feliz de haberlo escuchado. Y nada, y además eso, pues invitar a todos los que nos estáis viendo, que está ahora el momento de continuar el programa de Hiwasa. Tenemos abierta la convocatoria para participar en el próximo módulo, que justamente que Matías ha puesto mucho el acento en la cuestión de la documentación, cómo podemos documentar nuestros proyectos colaborativos, que comenzaremos el próximo miércoles. Y en el marco de este sexto módulo tendremos un conversatorio el 28 de agosto, también un sábado, de 11 a 1 hora de allí, 5 a 7 horas de aquí o de allí o aquí, pero bueno, en todo caso, en estos sábados que nos facilita a través del Facebook Live del Centro Cultural de España de la Paz, y que luego esos vídeos, estas conversaciones se suben al YouTube del Centro Cultural, que lo podéis ver más tarde. Y en este conversatorio tendremos la suerte de contar con Cecilia Barriga, que es una realizadora chilena, que hizo la película de aquel momento, de cuando hicimos los laboratorios ciudadanos en 3 distritos de la ciudad de Madrid, y David Gómez del TEI de Monterrey, que también es antropólogo y que ha trabajado mucho sobre estos temas de la documentación, de cómo documentar los procesos abiertos y participados. Así que nada, que os damos cita el próximo sábado 28 y los que se apunten y se sumen al documentar, pues el próximo miércoles. Así que si queréis alguna cosilla más, Ana, Matías y Virginia, pues si queréis decirnos adiós o reencontrarnos hasta pronto. Claro, gracias, muchísimas gracias Susana, David, Virginia, Matías por acompañarnos, al Centro Cultural de España, a Marta, Denise, que nos han acompañado también hoy, ¿no? Y sobre todo la oportunidad, ¿no? La oportunidad de seguir comunicando y seguir documentando lo que se está haciendo, así que muchísimas gracias. Sí, bueno, también agradecer a todos, y ha sido un placer realmente escucharlos y saber lo que están haciendo, y bueno, no, solamente decir, como decimos acá en Argentina, que quién te quita lo bailado, digamos, cuando hablamos del post o hablamos de la colaboración, ¿no? Ahí lo importante es el proceso y tal vez no el resultado final, ¿no?
todo lo que has ganado cuando te has encontrado con otros, cuando has estado colaborando, bueno, por una causa sumamente seguramente pública, interesante para todo esto. Así que gracias. Eso, bueno, para sumar nada más agradecer a todos, todas, de hecho más todas en este equipo que es más femenino que cualquier cosa, como siempre, las mujeres adelante, y nada, agradecer por la oportunidad, súper interesante, felicitaros por el buen trabajo. Aquí desde Lichen somos muy fans de Grigri, así que felicidades y nada, nos veremos pronto y seguro que aquí surgirán también redes de colaboración como ya es costumbre. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Pues muchas gracias de nuevo y eso, a seguir tramando y confabulando y que nos quiten lo bailado, eso, a seguir pensando otros mundos por venir. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Igual, que vaya muy bien. Gracias. Chao. Chao. Chao, Gracias. muchas gracias. Gracias.